Tradición budista tibetana de la muerte y el morir. La contemplación y la meditación sobre la muerte y la impermanencia se consideran muy importantes en el budismo por dos razones. La primera es que solo reconociendo cuán preciosa y corta es la vida, es más probable que le demos significado y la vivamos plena. Y la segunda es que, al comprender el proceso de la muerte y familiarizarnos con él, podemos eliminar el miedo en el momento de la muerte y asegurar un buen renacimiento. Debido a que la forma en que vivimos nuestras vidas y nuestro estado mental al morir influyen directamente en nuestras vidas futuras, se dice que el objetivo o marca de un practicante espiritual es no tener miedo ni arrepentimientos en el momento de la muerte. Se dice que las personas que practican lo mejor que pueden morirán en un estado de gran dicha. El practicante mediocre morirá feliz. Incluso el practicante inicial no tendrá miedo ni pavor en el momento de la muerte. Por lo tanto, uno debería aspirar a lograr al menos el más pequeño de estos resultados. Hay dos meditaciones comunes sobre la muerte en la tradición tibetana. El primero analiza la certeza y la inminencia de la muerte y lo que será beneficioso en el momento de la muerte, con el fin de motivarnos a hacer el mejor uso de nuestras vidas. El segundo es una simulación o ensayo del proceso real de la muerte, que nos familiariza con la muerte y nos quita el miedo a lo desconocido, permitiéndonos morir con habilidad. Y tradicionalmente, en los países budistas, también se anima a acudir a un cementerio para contemplar la muerte y familiarizarse con este acontecimiento inevitable. La primera de estas meditaciones se conoce como Meditación de la muerte de las 9 rondas, en la que contemplamos las 3 raíces, los 9 razonamientos y las 3 convicciones, como se describe a continuación. La muerte es segura. No hay forma posible de escapar de la muerte. Nadie lo ha hecho nunca, ni siquiera Jesús, Buda, etc. De la población mundial actual de más de 5.000 millones de personas, casi ninguna estará viva dentro de 100 años. La vida tiene un límite definido e inflexible y cada momento nos acerca a la finalidad de esta vida. Estamos muriendo desde el momento en que nacemos. La muerte llega en un momento y su momento es inesperado. Todo lo que nos separa de la próxima vida es un respiro. Convicción. Practicar el camino espiritual y madurar nuestro potencial interior, cultivando cualidades mentales positivas y abandonando las cualidades mentales perturbadoras. La hora de la muerte es incierta. La duración de nuestra vida es incierta. Los jóvenes pueden morir antes que los viejos, los sanos antes que los enfermos. Son muchas las causas y circunstancias que conducen a la muerte, pero pocas que favorecen el sustento de la vida. Incluso las cosas que sustentan la vida pueden matarnos, por ejemplo, los alimentos, los vehículos de motor, las propiedades.
La debilidad y fragilidad del cuerpo físico contribuyen a la incertidumbre de la vida. El cuerpo puede ser destruido fácilmente por una enfermedad o un accidente. Convicción: madurar nuestro potencial interior ahora, sin demora. Lo único que puede ayudarnos en el momento de la muerte es nuestro desarrollo mental, espiritual, porque todo lo que pasa la próxima vida es nuestra mente con su karma, positivo o negativo. Las posesiones mundanas, como la riqueza, la posición y el dinero, no pueden ayudar. Los familiares y amigos no pueden impedir la muerte ni acompañarnos. Ni siquiera nuestro precioso cuerpo nos sirve de ayuda. Tenemos que dejarlo atrás como una cáscara vacía, un abrigo. Convicción: madurar puramente nuestro potencial interior sin manchar nuestros esfuerzos con apego a preocupaciones mundanas. La segunda meditación simula o ensaya el proceso de muerte real. El conocimiento de este proceso es particularmente importante porque los practicantes avanzados pueden participar en una serie de yogas que siguen el modelo de la muerte, el estado intermedio, bardo, y el renacimiento, hasta que obtienen tal control sobre ellos que ya no están sujetos al control incontrolado ordinario, muerte y renacimiento. Por tanto, es esencial que el practicante conozca las etapas de la muerte y la relación mente-cuerpo detrás de ellas. La descripción de esto se basa en una presentación de los vientos o corrientes de energía que sirven como base para varios niveles de conciencia y los canales por los que fluyen. Tras el colapso en serie de la capacidad de estos vientos para servir como base de la conciencia, se desarrollan los acontecimientos internos y externos de la muerte. A través del poder de la meditación, el yogi hace que los vientos burdos se disuelvan en el muy sutil viento portador de vida en el corazón. Este yoga refleja el proceso que ocurre en el momento de la muerte e implica concentración en los canales psíquicos y los centros de canales, chakras, dentro del cuerpo. En los centros del canal hay gotas blancas y rojas, en las que se basa la salud física y mental. El blanco predomina en la parte superior de la cabeza y el rojo en el plexo solar. Estas gotas tienen su origen en una gota blanca y roja en el centro del corazón, y esta gota es del tamaño de un guisante pequeño y tiene una parte superior blanca y una parte inferior roja. Se llama gota indestructible, ya que dura hasta la muerte. El muy sutil viento portador de vida habita en su interior y, al morir, todos los vientos finalmente se disuelven en él, con lo cual amanece la visión de luz clara de la muerte. La fisiología de la muerte gira en torno a cambios en los vientos, canales y gotas. Psicológicamente, debido al hecho de que las conciencias de diversa densidad y sutileza dependen de los vientos, como un jinete a caballo, su disolución o pérdida de la capacidad de servir como base de la conciencia induce cambios radicales en la experiencia consciente. La muerte
comienza con la disolución secuencial de los vientos asociados a los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Tierra se refiere a los factores duros del cuerpo, como los huesos, y la disolución del viento asociado con él significa que ese viento ya no es capaz de servir como soporte o base para la conciencia. Como consecuencia de su disolución, se hace más manifiesta la capacidad del viento asociado al agua, los factores fluidos del cuerpo, para actuar como soporte de la conciencia. El cese de esta capacidad en un elemento y su mayor manifestación en otro se llama disolución. Por lo tanto, no se trata de un caso en el que la tierra densa se disuelva en agua. Simultáneamente con la disolución del elemento tierra, se disuelven otros 4 factores, acompañados de signos externos, generalmente visibles para los demás, y un signo interno, la experiencia interna del moribundo. Lo mismo se repite en orden serial para los otros 3 elementos, con sus correspondientes signos externos e internos. Primer ciclo de disolución simultánea. Disolución del factor, signo externo y señal interna. El elemento tierra, el cuerpo se vuelve muy delgado, las extremidades se aflojan, sentir que el cuerpo se hunde bajo la tierra. Conjunto de formas. Los miembros se vuelven más pequeños, el cuerpo se vuelve débil e impotente, la visión básica similar a un espejo se vuelve confusa. Apariencia de sabiduría, nuestra conciencia de espejo, de espejismos, ordinaria y oscura, que percibe claramente muchos objetos simultáneamente. El sentido de la vista. No se pueden abrir ni cerrar los ojos, los colores y las formas. El brillo del cuerpo disminuye, la fuerza de uno se consume. Segundo ciclo de disolución simultánea. Disolución del factor, signo externo y señal interna. El elemento agua. La saliva, el sudor, la orina, la sangre y el líquido regenerativo se secan mucho. Agregado de sentimientos. El placer, dolor y ya no experimentar la neutralidad. La conciencia corporal puede tener 3 tipos de sentimientos que acompañan a las conciencias sensoriales. Nuestra conciencia ordinaria consciente del placer, la conciencia como sentimientos. Sabiduría básica de la igualdad. Uno ya no es consciente de los sentimientos que acompañan al dolor mental y los sentimientos neutrales, la apariencia de humo. Sentido del oído. Ya no se oyen sonidos externos ni internos, ya no surge el sonido nuestro en los oídos. Tercer ciclo de disolución simultánea. Disolución del factor, signo externo y señal interna. El elemento fuego. No se pueden digerir alimentos ni bebidas. Agregado de discriminaciones. Ya no se tienen en cuenta los asuntos de las personas cercanas. Sabiduría básica del análisis. Ya no se pueden recordar los nombres de las personas cercanas. Nuestra conciencia ordinaria consciente de los nombres individuales, propósitos y demás de las personas cercanas. Aparición de luciérnagas o chispas dentro del humo.
Sentido de la nariz: inhalación débil, exhalación fuerte y prolongada. Olores: no se puede oler. Cuarto ciclo de disolución simultánea: disolución del factor, signo externo y señal interna. El elemento viento: los 10 vientos se mueven al corazón, cesa la inhalación y la exhalación. Agregado de factores compositivos: no se pueden realizar acciones físicas. Sabiduría básica para lograr actividades. 1. Ya no es consciente de las actividades mundanas externas ni de los propósitos externos. Nuestra conciencia ordinaria, la apariencia de una lámpara de mantequilla chisporroteante a punto de apagarse. Sentido de la lengua: la lengua se vuelve gruesa y corta, la raíz de la lengua se vuelve azul. Gustos: uno no puede experimentar los gustos. Sentido corporal y objetos tangibles: no se puede experimentar suavidad ni aspereza. Quinto ciclo: 80 concepciones. Al principio, lámpara de mantequilla encendida. Luego, un claro vacío lleno de luz blanca. Los vientos en los canales derecho e izquierdo, por encima del corazón, ingresan al canal central en la parte superior de la cabeza. Sexto ciclo: mente de apariencia de vacuidad blanca, muy clara, llena de luz roja. Los vientos en los canales derecho e izquierdo, debajo del corazón, ingresan al canal central en la base de la columna. Séptimo ciclo: la mente roja aumenta primero, el vacío se llena de espesa oscuridad. Luego, como si se desmayara inconscientemente. Los vientos superiores e inferiores se reúnen en el corazón. Entonces los vientos entran en caída libre en el corazón. Octavo ciclo: mente negra cercana al logro. Todos los vientos se disuelven en el muy sutil viento portador de vida, en la gota indestructible del corazón. Vacuidad muy clara, libre de las apariencias, blanca, roja y negra, la mente de la luz clara de la muerte. Al iniciarse el quinto ciclo, la mente comienza a disolverse, en el sentido de que los tipos más burdos cesan y las mentes más sutiles se manifiestan. Primero, la conceptualidad cesa, disolviéndose en una mente de apariencia blanca. Esta mente más sutil, a la que solo aparece un vacío lleno de luz blanca, está libre de conceptualidades burdas. Este, a su vez, se disuelve en una mente elevada de apariencia roja, que luego se disuelve en una mente de apariencia negra. En este punto, todo lo que aparece es un vacío lleno de oscuridad, durante el cual la persona eventualmente pierde el conocimiento. Con el tiempo, esto se aclara, dejando un vacío totalmente claro, la mente de luz clara, libre de las apariencias blanca, roja y negra. Esta es la visión final de la muerte. Esta descripción de las diversas visiones internas se correlaciona estrechamente con la literatura sobre la experiencia cercana a la muerte. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte a menudo describen cómo pasaron de la oscuridad, por ejemplo, un túnel negro, hacia una luz brillante, pacífica y amorosa.
Un estudio exhaustivo que compara la muerte y las experiencias cercanas a la muerte de tibetanos y euroamericanos ha demostrado muchas similitudes entre los dos. Sin embargo, se debe de tener cuidado en tales comparaciones porque la experiencia cercana a la muerte no es la muerte real, es decir, la conciencia que abandona permanentemente el cuerpo. Dado que el aliento externo cesó algún tiempo antes, en el cuarto ciclo, desde este punto de vista, el punto de la muerte real no está relacionado con el cese del aliento externo, sino con la aparición de la mente de luz clara. Una persona puede permanecer en este estado de vacuidad lúcida hasta 3 días, después de los cuales, si el cuerpo no ha sido devastado por la enfermedad, se produce el signo externo de gotas de líquido rojo o blanco que emergen de la nariz y del órgano sexual, indicando la salida de la conciencia. Otros signos de que la conciencia abandona el cuerpo son cuando todo el calor haya abandonado la zona del centro del corazón, en el centro del pecho. El cuerpo comienza a oler mal o a descomponerse. Una conciencia sutil de que la conciencia ha abandonado y el cuerpo se ha convertido en un cascarón vacío. Una caída del cuerpo en un practicante que ha estado sentado en meditación después de detener la respiración. Los budistas generalmente prefieren que el cuerpo no sea retirado para su eliminación antes de que ocurra uno o más de estos signos, porque hasta entonces la conciencia todavía está en el cuerpo y cualquier manipulación violenta del mismo puede perturbar los procesos finales de la muerte. Lo ideal sería llamar a un monje, monja o amigo budista antes de trasladar el cuerpo para que se lleven a cabo las oraciones y procedimientos apropiados. Cuando cesa la visión de luz clara, la conciencia abandona el cuerpo y pasa por las otras 7 etapas de disolución: cercano, logro negro, aumento rojo y demás, en orden inverso. Tan pronto como comienza este proceso inverso, la persona renace en un nivel intermedio, estado entre vidas, con un cuerpo sutil que puede ir instantáneamente a donde quiera, moverse a través de objetos sólidos, etc., en su viaje al siguiente lugar de renacimiento. El estado intermedio puede durar desde un momento hasta 7 días, dependiendo de si se encuentra o no un lugar de nacimiento adecuado. Si no se encuentra, el ser sufre una pequeña muerte, experimentando los 8 signos de la muerte, como se describió anteriormente, pero muy brevemente. Luego experimenta nuevamente los 8 signos del proceso inverso y renace en un segundo estado intermedio. Esto puede suceder durante un total de 7 nacimientos en el estado intermedio, haciendo un total de 49 días, durante los cuales se debe encontrar un lugar de renacimiento. La pequeña muerte que ocurre entre estados intermedios o justo antes de renacer se compara con experimentar los 8 signos, desde la visión parecida a un espejismo hasta la luz clara, al entrar en un sueño profundo o al salir de un sueño. De manera similar también, al entrar en un sueño o al despertar del sueño, se experimentan los 8 signos del proceso inverso.
Estos estados de creciente sutileza durante la muerte y de creciente grosería durante el renacimiento también se experimentan en el desmayo y el orgasmo, así como antes y después de dormir y soñar, aunque no en forma completa. Es esta gran sutileza y claridad de la mente durante el proceso de la muerte lo que la hace tan valiosa para las prácticas de meditación avanzada, y la razón por la que se le pone tanto énfasis en el budismo. Es por eso, los practicantes avanzados a menudo permanecerán en la meditación de luz clara durante varios días después de que la respiración se haya detenido, participando en estas meditaciones avanzadas y pueden alcanzar la liberación en este momento. La visión budista es que cada ser vivo tiene una continuidad o corriente de conciencia que se mueve de una vida a la siguiente. Cada ser ha tenido innumerables vidas anteriores y continuará renaciendo una y otra vez sin control, a menos que desarrolle su mente hasta el punto en que, como los yogis mencionados anteriormente, gana control sobre este proceso. Cuando la corriente de conciencia o mente pasa de una vida a la siguiente, trae consigo las huellas kármicas o potencialidades de vidas anteriores. Karma significa literalmente acción, y todas las acciones del cuerpo, palabra y mente dejan una huella en la corriente mental. Estos karmas pueden ser negativos, positivos o neutrales según la acción. Pueden madurar en cualquier momento futuro, siempre que las condiciones sean adecuadas. Estas semillas o huellas kármicas nunca se pierden. En el momento de la muerte, en la etapa de luz clara, la conciencia, mente muy sutil, abandona el cuerpo y la persona toma el cuerpo de un ser en estado intermedio. Están en la forma que adoptarán en su próxima vida. Algunos textos dicen que la vida anterior, pero en una forma sutil más que burda. Como se mencionó anteriormente, puede llevar hasta 49 días encontrar un lugar adecuado para renacer. Este renacimiento es impulsado por el karma y no está controlado. En efecto, el karma del ser en el estado intermedio coincide con el de sus futuros padres. El ser en estado intermedio tiene la apariencia ilusoria de que sus futuros padres copulan. Es atraído a este lugar por la fuerza de atracción hacia su padre del sexo opuesto, y es este deseo el que hace que la conciencia del ser en estado intermedio entre en el óvulo fertilizado. Esto sucede en o cerca del momento de la concepción y la nueva vida ha comenzado. Uno no necesariamente renacerá como ser humano. Los budistas describen 6 reinos de existencia en los que uno puede renacer. Los reinos del infierno, el reino preta, de los fantasmas hambrientos, el reino animal, el reino humano, el reino de los dioses celosos, los asuras, y el reino de los dioses, sura. La experiencia de uno en estas situaciones puede variar desde un sufrimiento intenso en los reinos del infierno hasta placeres inimaginables en los reinos de los dioses. Pero todos estos niveles de existencia son considerados insatisfactorios por el practicante espiritual porque no importa qué tan alto uno llegue dentro de esta existencia cíclica,
algún día uno puede caer nuevamente a los reinos inferiores de la existencia. Así que el objetivo del practicante espiritual es desarrollar su mente hasta el punto de poner fin a este renacimiento incontrolado, como se mencionó anteriormente. El practicante se da cuenta de que los 6 niveles de existencia son, en última instancia, de naturaleza del sufrimiento, por lo que desea estar libre de ellos para siempre. El estado de ánimo en el momento de la muerte se considera extremadamente importante, porque juega un papel vital en la situación en la que uno renace. Esta es una de las razones por las que el suicidio se considera muy desafortunado en el budismo, porque el estado mental de la persona que se suicida suele ser deprimido y negativo, y es probable que la arroje a un renacimiento inferior. Además, no acaba con el sufrimiento, solo lo pospone a otra vida. Al considerar el cuidado espiritual de los moribundos, puede resultar útil dividir a las personas en varias categorías diferentes, porque la categoría en la que se encuentren determinará el enfoque más útil a utilizar. Estas categorías son: si la persona es consciente o inconsciente, si tiene una creencia religiosa o no. En términos de la primera categoría, si la persona está consciente, puede hacer las prácticas por sí misma o alguien puede ayudarla. Pero si está inconsciente, alguien tiene que hacer las prácticas por ella. Para la segunda categoría, si una persona tiene creencias religiosas específicas, estas pueden utilizarse para ayudarla. Si no lo hacen, aún así, es necesario animarlos a tener pensamientos positivos, virtuosos, en el momento de la muerte, como recordarles las cosas positivas que han hecho durante su vida. Para un practicante espiritual, es útil animarlo a tener pensamientos como el amor, la compasión y recordar a su maestro espiritual. También es beneficioso tener una imagen en la habitación de Jesús, María, Buda o alguna otra figura espiritual que pueda tener significado para el moribundo. Puede ser útil para quienes están con el moribundo decir algunas oraciones, recitar mantras. Esto puede ser en silencio o en voz alta, lo que parezca más apropiado. Sin embargo, hay que ser muy sensible a las necesidades del moribundo. Lo más importante es mantener la mente de la persona feliz y tranquila. No se debe hacer nada, incluidas ciertas prácticas espirituales, si esto provoca que la persona se moleste o irrite. Existe una concepción común de que es bueno leer el libro tibetano de los muertos a la persona moribunda, pero si no está familiarizado con las deidades y prácticas particulares que contiene, entonces no es probable que esto resulte muy útil o beneficioso. Debido a que el proceso de la muerte es tan importante, es mejor no molestar al moribundo con ruidos o muestras de emoción. Expresar apego a la persona moribunda puede perturbar la mente y, por lo tanto, el proceso de muerte, por lo que es más útil dejar ir mentalmente a la persona, animarla a pasar a la próxima vida sin miedo. Es importante no negar la muerte ni alejarla. Simplemente
estar con la persona moribunda de la manera más plena y abierta posible, tratando de compartir abierta y profundamente el miedo, el dolor, la alegría, el amor de la persona. Como se mencionó anteriormente, cuando una persona está muriendo, su mente se vuelve mucho más sutil y está más abierta a recibir mensajes mentales de aquellas personas cercanas a ella. Por eso, la comunicación silenciosa y la oración pueden ser muy útiles. No es necesario hablar mucho. Se puede animar a la persona moribunda a dejarse llevar por la luz, el amor de Dios, etc. Nuevamente, esto puede ser verbal o mental. Puede resultar muy útil animar al moribundo a utilizar la meditación respiratoria, dejar de lado los pensamientos y concentrarse en el movimiento de la respiración. Esto puede ser útil para desarrollar la calma, controlar el dolor, aceptar y eliminar el miedo. Puede ayudar a la persona moribunda a ponerse en contacto con su quietud y paz interior y aceptar su muerte. Esta técnica de respiración puede ser especialmente útil cuando se combina con un mantra, una oración o una afirmación. Es decir, la mitad al inhalar y la otra mitad al exhalar. Uno de los lamas tibetanos, Sogyal Rinpoche, dice que hasta unos 21 días después de la muerte de una persona, ésta está más conectada con la vida anterior que con la siguiente. Así, durante este periodo en particular, se puede animar a los seres queridos a continuar su comunicación silenciosa con la persona fallecida, a despedirse, terminar cualquier asunto pendiente, tranquilizar a la persona fallecida, animarla a abandonar su antigua vida y pasar a la siguiente. Puede ser reconfortante incluso hablar con la persona fallecida y, en algún nivel, saber que probablemente esté recibiendo su mensaje. La mente de la persona fallecida en esta etapa todavía puede ser sutil y receptiva. Para los practicantes más adeptos, también existe el método de transferencia de conciencia en el momento de la muerte, POWA. Con entrenamiento, en el momento de la muerte, el practicante puede proyectar su mente hacia arriba, desde el centro de su corazón, a través de su coronilla, directamente a uno de los reinos puros de Buda, o al menos a un renacimiento superior. Alguien que haya perfeccionado este entrenamiento también podrá ayudar a otros en el momento de la muerte a proyectar su mente hacia un buen renacimiento. Se cree que si la conciencia abandona el cuerpo del difunto a través de la coronilla o de una parte superior del cuerpo, es probable que se produzca un buen tipo de renacimiento. Por el contrario, si la conciencia sale de una parte inferior del cuerpo, es probable que esto resulte en un renacimiento en uno de los reinos inferiores. Por este motivo, cuando una persona muere, se cree que la primera parte del cuerpo que se debe tocar es la coronilla. La coronilla está ubicada aproximadamente a 8 dedos de distancia de la persona que se mide detrás de la línea del cabello. Frotar o golpear este área o tirar suavemente del cabello de la coronilla después de que una persona muere se considera muy beneficioso y puede ayudar a la persona a obtener un renacimiento superior. Hay píldoras especiales bendecidas, píldoras POWA, que se pueden colocar en la coronilla después de la muerte, lo que también facilita este proceso.
Una vez que la conciencia ha abandonado el cuerpo, lo que, como se mencionó anteriormente, puede tardar hasta 3 días, no importa cómo se elimine o manipule el cuerpo, incluida la realización de un examen post-mortem, porque, en efecto, acaba de convertirse en un cascarón vacío. Sin embargo, si el cuerpo es eliminado antes de que la conciencia se haya ido, esto obviamente será muy perturbador para la persona que está pasando por las etapas finales de la disolución psicológica. Esto plantea la cuestión de si es aconsejable o no donar órganos después de morir. La respuesta habitual dada por los lamas tibetanos a esta pregunta es que si el deseo de donar sus órganos se hace con motivación de compasión, entonces cualquier perturbación que esto cause en el proceso de la muerte será superada con creces por el karma positivo que uno está creando en este acto de dar. Es otra forma en la que uno puede morir con una mente positiva y compasiva. Una tradición tibetana, cada vez más popular en Occidente, es bendecir parte de los restos del difunto, por ejemplo, cenizas, cabello, uñas, y luego colocarlos en estatuas, satsas, imágenes de Buda hechas de arcilla o yeso, o estupas. Estas estupas, por ejemplo, podrían guardarse en la casa de la persona y otras más grandes podrían erigirse en un jardín conmemorativo. Hacer ofrendas a estos, circunvalarlos, se considera muy meritorio, tanto para la persona que ha fallecido como para sus seres queridos. También hay rituales para cuidar a los muertos, para guiar al difunto a través del estado intermedio hacia un buen renacimiento. Tal ritual es el libro tibetano de los muertos, más correctamente titulado Liberación mediante la audición en el bardo.